las implicaciones que tendría esta nueva intervención por parte del Consejo de Educación Superior. Nos hemos contactado con uno de sus miembros, expresidente del Consejo de Educación Superior, el doctor Enrique Santos. Doctor Santos, muy buenos días. Gracias por atender nuestro llamado. Pues nos gustaría justamente conocer cuáles son las implicaciones que tendrá esta intervención del Consejo de Educación Superior. Hemos visto en el transcurso de estos días la situación lamentable que se ha venido dando al interior de la Universidad de Guayaquil. Incluso hubo una fuerte trifulca que tuvo que ser resuelta o disuelta, mejor dicho, por elementos de la Policía Nacional. Coméntenos, por favor. Buenos días, Rosana. Bueno, efectivamente, el día de ayer, y no es nada de halago para nosotros, hemos tenido que, por unanimidad, resolver una nueva intervención de la Universidad de Guayaquil. Sin embargo, debe estar claro, como usted lo señalaba, que se trata esta de una intervención muy puntual, lamentablemente con las acciones que tomó Contraloría y que yo no las voy a juzgar, hace algunas semanas y meses de destituir no solo al rector, sino al vicerrector de formación académica. Se inició un proceso de inestabilidad en la universidad, de ingobernabilidad, que terminó en los hechos que creo que son de dominio público, no hay que repetirlos, pero que fueron definidos por el CES como una situación de violencia, una situación de ingobernabilidad, en donde, de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica de Educación Superior, la universidad no estaba en capacidad de resolver sus problemas a través de sus propios mecanismos. Era inevitable entonces una intervención efectivamente puntual, una intervención integral, pero puntual, porque lo que busca son dos cosas. Primero, imagínense, no se había pagado el seguro social, los fondos de reserva, se estaba en mora con el IES porque no había una autoridad formal que pueda firmar la documentación. Las clases tenían que haberse iniciado, tuvo que darse un receso de una semana. Los procesos de matriculación en algunas facultades se habían detenido ante el hecho de que había una disputa, no en toda la universidad, pero sí en algunas facultades por los decanatos. Y obviamente todo eso estaba atentando el derecho de la comunidad, de los profesores y empleados, de poder cobrar sus sueldos y su derecho al seguro social, y de los estudiantes de hacerlo. Por lo tanto, se resolvió esta intervención, tiene un máximo de 3 meses, obviamente se dice prorrogable, pero nosotros no quisiéramos que haya ninguna prórroga. El objetivo es únicamente hacer lo que no pudo hacer la universidad, organizar un proceso de elecciones para elegir a las autoridades, a las máximas autoridades que quedaron cesadas por la acción de la Contraloría, y a una autoridad que había renunciado ante esta situación y la presión que se daba. Este es el único objetivo. Están suspendidas todas las autoridades. Es la primera vez que se hace uso de una nueva competencia que da la ley. Quedan suspendidas todas las autoridades. Asume la presidencia de la Comisión de Intervención. No tiene ningún tinte político, es evidente esto. El doctor Roberto Paisle, que es una persona muy conocida en nuestro medio, cumple los requisitos de rector, tiene doctorado, etcétera, y un equipo técnico que debe sacar a la universidad de ese empantanamiento y debe organizar unas elecciones limpias con la colaboración del Consejo Ahora, doctor Electoral. Santos, ¿qué fue lo que le llevó a la Universidad de Guayaquil a atravesar una situación de esta naturaleza en estos días, de esa imposibilidad de poder elegir autoridades y tomar las riendas de esta casa de estudios? Muchos dicen que son las propias consecuencias de una intervención anterior. ¿Es así? Sí, no, para mí estaba absolutamente claro. Lo que voy a decir obviamente no es la opinión del CES, es una opinión personal, pero la Universidad de Guayaquil en los últimos 2 años no ha tenido dificultades de gobernabilidad. Ha habido varios procesos democráticos de elección de cogobierno universitario, elección de cogobierno en las facultades. La universidad estaba viviendo un momento de resarcirse de los resultados de la intervención. Ha continuado, si usted ve los índices en Scopus y en otros instrumentos de medición del rendimiento académico internacional, usted ve que la Universidad de Guayaquil seguía apareciendo entre las primeras universidades del país en este campo. Lamentablemente, un proceso de Contraloría me parece que muy apresurado, es una opinión muy personal,
en donde no se vio otras alternativas que no sea la destitución de autoridades, generó esto. Sale el rector, sale el vicerrector de formación académica, y ese es el origen inmediato, ahí no hay que perderse, ese es el origen inmediato de toda la situación que se vivió. Evidentemente grupos que habían estado ausentes del ejercicio del poder durante todo este tiempo por los procesos electorales trataron de aprovecharse de esta situación y lamentablemente algunas autoridades se prestaron a este juego y obviamente no quedó más alternativa que esta intervención que, repito, nosotros esperamos, y en esto hubo consenso de todos los 10 miembros con voto y el estudiante que no tiene voto pero tiene voz, de que era la única salida para solucionar, y lo que queremos es que se hagan las elecciones, se recobre la gobernanza de la universidad por sus propios mecanismos y que la intervención termine lo más pronto posible. Doctor Santos, ¿estas serán unas elecciones libres, abiertas, democráticas? Es decir, por ejemplo, la misma Gulnara Borja, quien está reclamando el rectorado de esta institución, ¿podrá presentarse a este proceso electoral? Sí, aquí no hay ninguna restricción, las reglas están claras, tienen que cumplirse los requisitos que da la LOES. Lo que quiero llamar la atención es que los requisitos de la LOES para el rectorado se incrementaron. Por ejemplo, antes se pedía 2 publicaciones, ahora se piden 6 publicaciones, lo cual hasta a mí me parece poco. 6 publicaciones, 2 de ellas en los últimos 5 años. Este punto de los requisitos ha sido cambiado, el resto sigue siendo igual, no ha habido mayor modificación, por lo tanto no puedo hablarlo yo, lo va a tener que hablar la comisión de intervención, pero conocemos a quienes están ahí y sabemos que son personas que serán absolutamente imparciales y serán absolutamente técnicas. Esa fue la razón por la cual resolvimos de manera unánime apoyar sus nombres, sus perfiles, para que se pueda salir de este atolladero. Y yo aprovecho la oportunidad para decir, esto es una demostración de que algo que siempre han venido señalando los rectores de la Universidad de Cuenca, es verdad, la Contraloría no puede inmiscuirse en temas de la universidad bajo los mecanismos en que lo hace en un ministerio o en otra institución pública. Deben ser mecanismos específicos para el mundo académico los que determinen las formas de realizar hoy día y las acciones que se realicen por parte de esta institución. Doctor Santos, usted nos indicaba que todas las autoridades han sido cesadas y efectivamente la comisión de intervención arrancará su accionar dentro de la universidad el día de hoy. ¿Qué pasa con todos los procesos administrativos, es decir, con el normal, entre comillas, funcionamiento de las actividades académicas, de las actividades docentes, de investigación, etcétera, de la universidad? Bien, la causal de intervención era tema de afectación de derechos por la incapacidad de la universidad de autogobernarse. Lo que está ocurriendo es que en sentido técnico no hay un cese de las autoridades, es una suspensión de las autoridades mientras dure la intervención y se solucionen todos los problemas que tienen que ser solucionados. Y uno de ellos es el que le digo, si no hay autoridad, no hay quien firme, no hay quien pague el seguro social, no hay quien pague los sueldos. Ya mismo estamos a las puertas de cancelación de sueldos, y eso hay que prepararlo con suficiente anticipación. Esa es, yo diría, que la tarea urgente de la universidad, de la comisión de intervención. La tarea central es recuperar la gobernanza a través de elecciones, pero la tarea urgente es justamente esa: garantizar un inicio de clases adecuado. La comisión tendrá que evaluar si eso se hace la próxima semana o lamentablemente tendría que darse una semana más de suspensión. Lo que hay que garantizar es que cuando se reinicien clases se haga cuando ya todas las condiciones estén dadas y cuando esté garantizado de que esto se haga en las mejores condiciones. Ahora, ¿cuál es su opinión, doctor Santos, frente a lo que estaba aconteciendo al interior de la Universidad de Cuenca? Gulnara Borja, basándose en el artículo 45 del Estatuto Interno de la Universidad, decía que a ella le correspondía el rectorado, pero había diferencias con miembros del Consejo Universitario, quienes se oponían. Incluso, me parece, si no estoy equivocada, el día de ayer, algunos funcionarios dieron también una rueda de prensa indicando que había una
una serie de irregularidades, es decir, no había otra forma de resolverlo a través de las leyes, de la norma jurídica, de los propios estatutos universitarios. Mire, yo no voy a opinar sobre las interpretaciones que se dieron de parte de algunos sectores con respecto al organismo de la asociación. Yo me voy a remitir a un tema legal. El CES, y yo fui partícipe de eso, asumo mi responsabilidad por este hecho. En el año 2015-2016 inició un proceso de pulseo, digámoslo así, con las autoridades de la Universidad Andina Simón Bolívar, porque nosotros, hablo en plural, en ese momento asumimos que la universidad no estaba cumpliendo con su estatuto. Independientemente de lo que ocurrió luego, el año pasado, este año hubo un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. En ese pronunciamiento de la Corte Constitucional se hace una argumentación doctrinaria muy contundente sobre la autonomía y se establece claramente que la única institución que puede interpretar los estatutos de una institución es la institución a través de su máxima autoridad. Y en este caso la máxima autoridad de la Universidad de Guayaquil es el Consejo Universitario. Entonces el CES no tiene la capacidad para realizar una interpretación del estatuto generado por la universidad que no sea el propio Consejo Universitario. Eso es un elemento jurídico que me parece importante porque quedó como un precedente y queda como un precedente para cualquier cosa que pueda venir en lo posterior. Es decir, salvo que haya pues una situación de evidente y calamitosa distorsión del estatuto por parte del Consejo Universitario, en este caso el artículo en ciernes se prestaba a una doble interpretación. El Consejo Universitario lo interpretó de una manera y eso lo toma en cuenta el CES de tal manera que en el informe final para esta intervención no se hace mención a esta situación porque es evidente que es el Consejo Universitario el que tiene y puede interpretar el estatuto y nosotros como CES no tenemos esa capacidad. Por eso me sumé a la propuesta de la mayoría porque efectivamente es respetuosa de la ley y es respetuosa de la autonomía universitaria. Doctor Santos, si bien la situación no es igual lo que ocurre en la Universidad de Loja, la intervención en la universidad no ha logrado resolver los problemas internos. Se ha enfrentado ante la imposibilidad de llamar, por ejemplo, a un proceso democrático de elecciones y creo que también públicamente es conocida la situación de la Universidad de Loja con la comisión interventora frente a las autoridades de la universidad. Situaciones que todavía están ahí sin lograr resolverse. Bueno, la situación de Loja es diferente. Uh-huh. Mientras yo fui presidente, siempre sostuve la importancia de que se garantice que los concursos que se habían realizado terminen de manera legal. Lamentablemente el tema se judicializó. Hubo un momento en el cual pues realmente esa situación se volvió inmanejable y este fue en su momento uno de los motivos por los cuales yo preferí poner mi renuncia porque tenía un punto de vista diferente con respecto a los delegados del Ejecutivo sobre lo que tenía que realizarse. Yo no me puedo lavar las manos frente al concurso en Loja, pero no estuve de acuerdo, lo dije públicamente, la forma en que se operó y creo que eso ya está pasando factura y eso va a seguir pasando factura. No se puede por la fuerza cambiar la correlación de fuerza en una universidad, no se pueden utilizar mecanismos de carácter judicial para resolver, entre comillas, un problema, y lo que hay en Loja es una bomba que está ahí latente, que en cualquier momento puede explotar, como usted señala. Sigue judicializado el tema, es posible que en algún momento dado venga una autoridad judicial, una nueva Corte Constitucional, un nuevo contencioso administrativo, revisen lo actuado y determinen pues que hay que empezar nuevamente de cero. En mi opinión muy personal, y la expreso a través de este prestigioso medio, porque lo dije en su momento en el CES y en revistas en otros medios, es que lo realizado por el CES no fue lo adecuado, nos va a pasar factura como institución y a algunos les va a pasar factura como miembros por la forma en que votaron. No se hizo lo correcto, pues sí,
no estoy diciendo que yo quisiera que las cosas sigan saliendo mal, pero creo que lo acaba de decir, ya las cosas están expresándose, ¿no es cierto? Está expresándose claramente los efectos de decisiones inadecuadas en su momento. Ahora, en torno a este tema, doctor Santos, nos preguntamos un poco, ¿esa bomba de tiempo va a explotar en algún momento, perjudicando seriamente a los miles de estudiantes de esta institución? Una de las propuestas que algunos sectores internos de la Universidad de Loja hacían era que la comisión interventora deje la universidad, es decir, se retire, cierre sus procesos y salga definitivamente, y que la universidad pueda convocar libremente a un proceso de elecciones. ¿Esto ha sido posible? ¿No ha sido posible? ¿Por qué? Bueno, en su momento no se produjo eso, se hizo unas elecciones, se produjo un proceso de destitución del rector por parte de la Contraloría, nuevamente aparece el nombre de esta institución, se quedó un vacío, no se respetó la posición del Consejo Universitario, no se hizo el mecanismo, bueno, no existía en ese momento la ley reformada, no podían ser suspendidas las autoridades, se intentó legislar a través de medidas urgentes contra la opinión que yo no la compartía, pero era el órgano legítimo del Consejo Universitario, de tal manera que ahí quedaron sentados algunos elementos muy peligrosos, unas elecciones que podrían ser revertidas, pueden ser cuestionadas a futuro. Esperemos que eso se arregle antes de que reviente de esta manera, como yo le digo, concursos que no finalizaron, donde no se dio la fase oral. Sin embargo, los jueces en su momento determinaron de que esos profesores eran profesores titulares. Mi preocupación es que a futuro, pues, cuando esto pase al contencioso administrativo, eso pueda ser revisado y por lo tanto se revisen las consecuencias jurídicas de esto. La intervención se retiró en el momento en que se produjo la elección del rector, que dicho eso de paso es una persona que yo conozco, tengo conocimiento de sus competencias, de sus capacidades, es una persona joven y muy capaz, con un perfil académico muy elevado, y esperemos nosotros pues que en las próximas semanas el doctor Nicolás Aguirre tenga la capacidad de solucionar estos problemas por vía legal, logre arreglar las enmendaduras que quedaron como resultado de la intervención. Ya no hay intervención en la universidad. Yo le deseo la mejor de las suertes a Nicolás, pues, y que se solucionen los problemas jurídicos, repito, antes de que pueda explotar en el mediano plazo esta bomba de tiempo que está activada ahí. Doctor Santos, para ir cerrando este diálogo y volviendo a la Universidad de Guayaquil, ¿qué es lo que podría provocar que estos 90 días que se han establecido para esta intervención se prorroguen? Y de lo que usted conoce, si bien esta decisión fue tomada apenas la noche de ayer, ¿cuál ha sido la respuesta en este caso de la Universidad de Guayaquil, de la comunidad universitaria frente a esta nueva intervención? Bueno, evidentemente a nadie le gusta que lo intervengan, ¿no? Eso es evidente. Sin embargo, de parte de algunos sectores, sí había conciencia de que definitivamente no había salida en el marco de la autorregulación. Eso estaba absolutamente claro. Tomarse, arrogarse, autonombrarse rector sin que el Consejo Universitario lo nombre no era una solución. Entrar en una disputa, ¿no es cierto?, con una parte importante de las autoridades acerca de quién debía hacer la sucesión tampoco era una salida. Sin embargo, yo insisto, siempre he sostenido y seguiré sosteniendo que la máxima autoridad y el máximo representante de la autonomía es un consejo universitario, o la forma que adopta este organismo en cualquier universidad, y no estemos de acuerdo con él, ellos son los que tienen que resolver. En este caso, yo percibo que al menos de parte de los miembros del Consejo Universitario se acepta, yo diría, con resignación esta suspensión temporal que se da, y lo que ellos esperan, obviamente, es que de parte de la intervención haya una actitud mesurada, equilibrada. El tema de las sensibilidades políticas, por decirlo de alguna manera, yo que estuve 3 años allá, lo conozco bien, es realmente impresionante en la universidad, es algo que no se ve ni siquiera en la Universidad de Cuenca, que también tiene dificultades, y obviamente esto pues podría afectar a futuro la gobernabilidad. Hay sectores que ya se sienten
mellados en sus derechos. Sin embargo, las primeras acciones ya han tenido efecto, quienes ocupaban el edificio ya lo abandonaron. Entiendo que obviamente la doctora Borges es una autoridad, no se va a prestar en ningún caso a ninguna maniobra por parte de grupos que quieran sembrar el caos. Ella aceptó la resolución del Consejo y se retira hasta esperar las disposiciones que tome el Consejo, ¿no? Yo entiendo que he visto en redes grupos que se oponen, pero no creo que tengan la capacidad de incidir, y obviamente debe pensarse que quien está interviniendo no es un gobierno, está interviniendo el Estado. Todos los ministerios están listos, alineados para poder apoyar ese proceso de intervención. El Ministerio del Interior, que espero que no haya necesidad, el Ministerio de Finanzas, el de Trabajo, la Telecita, etcétera. Así que yo percibo que más allá de la molestia que pueda causar, hay conciencia que es un proceso corto, y las fuerzas internas seguro que se mantengan en lograr que esta intervención sea lo que nosotros queremos que sea una intervención breve, corta, que permita arreglar el tema de la gobernabilidad, que permita solucionar la afectación de derechos que se estaba dando a estudiantes, profesores y empleados. Bien, queremos agradecer al doctor Enrique Santos. Él es miembro del Consejo de Educación Superior del CES, fue también su titular, su presidente. Nos ha dado a conocer algunos detalles de qué es lo que se espera con esta segunda intervención que llega a la Universidad de Guayaquil.